Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL. La sesión anterior, bueno, terminamos de ver un poquito de conceptos referentes a programación orientada a objetos, pero ya aplicándola en la sintaxis de PHP, ¿no? Entonces, ya en esta sesión les había prometido que íbamos a comenzar a trabajar con código, ¿no? Vamos a empezar a meternos en las manos a la programación orientada a objetos. Muy bien. Entonces, no está de más decirles, ya deben de tener configurado su PHP, su servidor web. En este caso yo les recomiendo Champ. Recuerden que la versión que estoy trabajando va a ser una versión, es la versión 7 ya, ¿no? Por ahí iremos viendo algunas cosas a lo largo del curso. Entonces, si tienen versión 5, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, la sesión anterior les pedí que actualizaran su servidor. Muy bien, entonces fíjense, aquí está mi carpeta htdocs. Entonces yo me voy a crear una carpeta para el curso, ¿no? Le voy a poner a la carpeta curso, guión medio, pu, ¿no? Y entonces todo lo que yo trabaje lo voy a hacer aquí, ¿no? En curso pu. Fíjense, si yo agarro por acá y le digo localhost, entonces miren, aquí está, ¿no? Curso pu. Y ahorita pues está vacía, ¿no? Vean que incluso como no tiene nada, aquí me dice, tengo un Apache 241.18, un PHP 7.01 server en el puerto 80 de mi localhost. Muy bien. Entonces, fíjense, me voy a ir un momento a Vexlan. Eh, ya en otros casos, incluso en otros cursos, he explicado esta parte básica de la programación orientada a objetos con la ayuda de mi buen cachorro Kenai, ¿no? Kenai es un perro que tengo. Y bueno, si alguien ya vio el curso de diseño y programación web, que está totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube, hay una clase, ¿no? Que es la clase número 12, programación orientada a objetos en JavaScript, donde justamente explico el paradigma de la programación orientada a objetos aplicada a dicho lenguaje que varía un poco respecto de la programación orientada a objetos clásica como la vamos a ver en PHP, ¿no? Y por acá, bueno, siempre agarro como base esta cuestión de ir definiendo a, pues, a nuestras mascotas, ¿no? A un perro, en mi caso. Entonces, bueno, pues igual, como antecedente, les puede servir ver esta clase, la número 12, dura 52 minutos, 53. Y bueno, entonces miren, aquí vamos a ir creando carpetas. Los que ya han tomado cursos conmigo saben que me gusta ir numerando las carpetas. Entonces voy a poner una carpeta que se llame 00 pu en PHP, ¿no? Y entonces aquí va a ir todos los ejercicios básicos que vamos a hacer en esta unidad 2. Muy bien, entonces me voy a crear acá un archivo que se llame perro, perro.php, ¿sale? Le digo que cambie la extensión y lo voy a abrir con mi editor de código. Pueden utilizar el editor de código que les convenga, ¿no? Y bueno, pues acá, si yo recargo el localhost, acá ya voy a tener mi carpeta 00pu en PHP y dentro perro.php que ahorita está vacío. Bueno, vamos a empezar a programar aquí, ¿no? Entonces voy a abrir etiquetas de código PHP. La etiqueta de apertura, perdón, la etiqueta de cierre, como voy a estar trabajando con puro código PHP y no voy a estar mezclando con HTML, pues no la necesito de cierre, ¿no? Entonces, fíjense, acá voy a declarar la clase perro. Y ya hemos visto que las clases se declaran en camel case con la palabra reservada class. Ahora, vienen los atributos y posteriormente los métodos, ¿no? Y entonces ya les explicaba que los atributos son las características, las propiedades que van a tener nuestra clase, ¿no? Que en el estricto sentido son variables, y los métodos pues son las acciones, que en este caso son funciones, que son acciones que mi clase, bueno, que el objeto que instancie la clase pudiera ejecutar, ¿no? Muy bien, entonces fíjense,
Voy a empezar a definir sus atributos y igual sus modificadores de acceso, ¿no? Entonces voy a decir que va a tener una variable pública con el nombre del perro. Va a tener una variable pública con la raza, ¿sale? Va a tener una variable pública que va a ser la edad. Va a tener una variable pública que va a ser adiestrado, o sea, si ha sido entrenado o no el perro, adiestrado. Vamos a imprimir en pantalla una imagen del perro, entonces vamos a poner una foto y vamos a hacer que coma, ¿no? Entonces vamos a declarar una variable que se llame comida, ¿no? Incluso los que han visto este ejercicio en el curso de programación en JavaScript, pues verán, ¿no? Que independiente, pues esa es la filosofía de los lenguajes, ¿no? La mayoría de los lenguajes trabaja sobre la filosofía de la programación orientada a objetos. Entonces realmente ya nada más es cambiar de sintaxis de un lenguaje de programación a otro. Es como los idiomas, ¿no? La cuestión es adaptarse a la sintaxis de dicho lenguaje, ¿no? Y bueno, por el momento esos van a ser las propiedades, todas públicas. Poco a poco iremos viendo protegido, privado, ¿vale? Luego, por acá, para que no lo olvidemos, ¿no? Os voy a dejar unos comentarios para que recuerden, ¿no? Los modificadores de acceso. Entonces, public, acceso desde cualquier método de la clase u objeto que lo invoque. Private, acceso solo desde los métodos de la clase, los objetos no los pueden invocar. Los objetos no pueden invocar cosas privadas. Protegido, acceso solo desde los métodos de la clase y subclases. Por subclases se entiendan las clases que heredan, ¿no? Incluso aquí dice, ¿no? Y subclases que la heredan. Los objetos no los pueden invocar, ¿vale? Muy bien, se los dejo ahí como mero teoría ahí. Pero recuerden que tienen la presentación donde ya lo hemos explicado a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿qué métodos va a tener mi perro? Mi perro va a tener un método que le va a permitir ladrar, ¿no? Los perros ladran. Entonces vamos a crear una función pública que se va a llamar ladrar, ¿no? Y pues esta función sí va a tener cuerpo, ¿no? Voy a copiar y pegar para hacer más rápido. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a decirle que coma, ¿no? Es otro método, otra acción. Entonces, comer. Y en este caso va a recibir un parámetro, ¿no? Que en este caso quiero que se llame C. Y luego vamos a crear un método que se va a llamar aparecer, ¿no? Y cuando ejecutemos el método aparecer, pues vamos a mostrar en el documento la foto del perro. ¿Sale? Entonces, tenemos esos tres métodos, ¿no? Y acuérdense que ya les había hablado de dos métodos mágicos, el constructor y el destructor, ¿sale? Entonces, por acá voy a poner métodos mágicos, ¿no? Ahí está. Entonces, les dejo una breve descripción. Constructor, método que se ejecuta automáticamente al inicio de instanciar una clase. Y el destructor, pues el método que se ejecuta al final de instanciar la misma, ¿no? Y recuerden cómo era la definición, en este caso, public function construct y ahí está, ¿no? Y en este caso, pues para el destructor sería más o menos lo mismo, pero le ponemos destruct, ¿sale? Muy bien. Ahora, yo pondría el constructor arriba, ¿no? O sea, que fuera el primer método que viéramos, porque realmente es el que se inicializa, ¿no? Y a lo mejor el destruct lo dejaría al último. Realmente el orden dentro de la clase no importa, pero lo que voy a hacer es llevarme los métodos mágicos
y ponerlos antes de los métodos comunes y corrientes, ¿no? Muy bien, entonces ahí tengo mis métodos mágicos y los demás métodos. Muy bien, pues ya tengo toda la definición de mis métodos. Ahora, ¿por qué puse el método mágico? Fíjense, al método mágico, al constructor, el constructor es el que va a inicializar mi objeto. Yo le voy a decir que cuando por acá, afuera de la clase, ahora, una buena práctica es, en este caso, el archivo se llama, los nombres de archivos que contengan clases se tienen que llamar igual que la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahorita estoy cumpliendo la regla, ¿no? Mi clase se llama perro con P mayúscula, el archivo se llama perro.php. Ahora, en el estricto sentido, yo tendría que crearme otro archivo y desde ese otro archivo invocar esta clase y poder trabajar con ella. Eso lo vamos a hacer ya que comencemos a desarrollar nuestra aplicación en las últimas unidades. Pero ahorita que estamos aprendiendo, bueno, después de definir aquí la clase, voy a empezar a escribir código para hacer pruebas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es inicializar un objeto de esta clase perro, ¿no? Entonces, pues lo que voy a hacer es, aquí vamos a ponerle como comentario, instanciar un objeto de la clase, ¿no? Entonces voy a declarar un objeto que se va a llamar Kenai, así se llama mi perro, y Kenai es un nuevo perro. Ahora, acá le voy a pasar ciertos parámetros, ¿no? Su nombre, que suelo escribirlo así, coma, su raza es callejero, pero dicen que tiene ascendencia al zorrito de Firefox. Luego, su edad, vamos a ponerle que tiene 3 años. Luego, el sexo, fíjense, creo que el siguiente sí era, no, adiestrado. Por acá me faltó agregarle el sexo, ¿no? Entonces vamos a poner otra public sexo. Muy bien. Y el sexo, pues podríamos poner una cadena de texto que se llame macho-hembra, pero quiero practicar un poco de cosas básicas de programación. Y vamos a decir que si yo pongo true va a ser macho, si yo pongo false va a ser hembra, ¿no? Entonces voy a poner un true porque Kenai es macho. Y luego viene la última que puse fue adiestrado, foto y comida, ¿no? Entonces, adiestrado le voy a poner que es adiestrado, le voy a poner que es true, ¿no? Porque ha recibido entrenamiento, aunque a veces no hace caso ni un carajo. Luego el método, luego la foto, ¿no? Entonces le voy a poner la foto, ¿no? Y la foto la voy a obtener de la presentación del curso anterior que tengo en mi GitHub, entonces para no guardarla localmente a la carpeta, github.io /slides javascript /image kenai.jpg, ¿no? Y la comida, por el momento, el parámetro de la comida no me interesa, ¿vale? Entonces, porque la comida la voy a pedir, si se dan cuenta, acá tengo una C de comida y la pido cuando ejecuta el método comer. Entonces, ahí ya he definido lo que para mí es un perro, ¿no? Bueno, este perro que estoy ejecutando. Ahora, yo en algún lado tengo que pasarle como argumento a esta clase, ¿no? Todos estos parámetros que le estoy nombrando. Lo que solíamos hacer, por ejemplo, en JavaScript, el JavaScript del ECMAScript, en ECMAScript 6 ya hay clases, pero antes del ECMAScript 6, ¿cómo definíamos una clase en JavaScript? Pues no existían las clases, ¿no? Entonces utilizábamos la palabra reservada function, ¿no? Y entonces, pues si esto fuera una clase de JavaScript, sería algo como function, paréntesis, y aquí le iba pasando esos parámetros a perro.
Pero en este caso, que formalmente tenemos la programación orientada a objetos, aquí tengo mi clase perro. Yo no puedo pasarle parámetros aquí porque esto me marcaría error, ¿sale? Los parámetros, para eso me va a servir este método mágico que es el constructor. Yo al constructor le puedo pasar en el orden que he definido acá en la instancia del objeto la serie de parámetros y luego, acuérdense que el método constructor es el método mágico que se ejecuta cuando yo inicializo un objeto de mi clase, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es igualar estas variables, estos atributos públicos de la clase con los parámetros que le estoy pasando por acá, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. No deberían de hacer lo que voy a hacer a continuación, pero yo lo hago para ahorrarme tiempo y definición de variables. Recuerden que son alias, entonces lo primero que definí cuando instancié el objeto Kenai es el nombre. Entonces le voy a decir que eso lo voy a pasar a una variable que se llama pesitos n, ¿no? Luego la raza, pesitos r. Luego la edad, pesitos e. No es bueno que tengan esto en su código porque después cuando quieran saber qué carajos era nr, bueno, y su código se vaya haciendo más complejo, no es bueno. Ahorita como simplemente estamos probando todos estos conceptos que hemos ido aprendiendo, yo lo hago, ¿sale? Pero pues recuerden que no es como buena práctica, ¿no? Luego el sexo, una S. Luego si está adiestrado, una A. Luego la foto, una F. Y ya, ¿no? La comida no la necesitamos a la hora de inicializarlo. La comida la ejecuto cuando ejecute el método comer, ¿no? Entonces, fíjense, en este momento hago la inicialización. Y acuérdense que ya habíamos visto cómo puedo manipular los atributos o métodos que no son estáticos dentro de mi clase con la pseudo variable this, ¿no? Entonces sería this, el operador flecha, y luego la primera variable era nombre, ¿no? Porque acá está definida, pero acuérdense, en la teoría dijimos, como el this ya tiene el pesitos, se lo quitamos a la variable nombre, y entonces le digo this nombre va a ser igual a lo que venga en n, o sea, la primera variable, ¿no? Y entonces así nos copiamos para r, la variable raza. Para edad, la variable e. Luego, pero fíjense, aquí voy a jugar un poquito, ¿no? Por ejemplo, a la raza le voy a asignar el valor que le estoy pasando, 3, pero 3, ¿3 qué? 3 meses, 3 días. En este caso le voy a concatenar, entonces utilizo el punto, recuerden que PHP utiliza el punto para concatenar y le digo espacio años, ¿sale? Ahora, muy importante, espero que esto ya lo sepan y si no, por ejemplo, en JavaScript, trabajar las cadenas de texto con dobles comillas o con comillas simples realmente no afecta. En PHP sí, ¿sale? En PHP, si yo quisiera imprimir el valor de una variable, por ejemplo aquí el valor de R, cuando yo mande a imprimir esto, PHP me va a imprimir tal cual pesos R años. O sea, cuando utilizamos comillas simples, PHP no tiene la capacidad de leer el valor de una variable. En cambio, cuando utilizamos comillas dobles, aquí lo que me imprimiría es 3 espacio años. O sea, sí estaría considerando dentro de la cadena de texto el valor de la variable. ¿Sale? Las buenas prácticas te dicen, usa comillas simples. Cuando tengas justamente que agregar, a lo mejor por comodidad, el valor de una variable a una cadena de texto, entonces utiliza las comillas dobles. Pero en el estricto sentido, lo ideal sería que concatenáramos, como lo estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, que la variable esté fuera de la cadena de texto. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Se va a complementar. La variable raza va a decir el número de años y la palabra espacio años. Luego, perdón, pero más bien esto no es en R. R es raza, sería en E, años. Muy bien. Luego, ¿se acuerdan que el sexo lo puse como un boolean, ¿no? Entonces le voy a decir this, punto flechita sexo. Generalmente me van a estar oyendo decir punto sexo, porque así es en los demás lenguajes de programación, ¿no? Me cuesta mucho trabajo cuando estoy en PHP hablar o hacer referencia con la flecha. Ahora, hay un operador, el operador ternario prácticamente existe en todos los lenguajes de programación. ¿Y qué nos dice el operador ternario? Ok, vas a evaluar una condición.
si esa condición se cumple a verdadero, después del signo de interrogación va lo que quieres que ejecute si es verdadero. Si no, después de los 2 puntos, lo que es falso, ¿no? Entonces, en este caso voy a evaluar el valor de la variable S, que es el sexo. Y vean que yo puse un boolean, ¿no? Un verdadero o un falso. Entonces, yo le voy a decir si S, o sea, si es verdadero, entonces que me imprima la palabra macho. Y si no, pues que imprima la palabra hembra. ¿Sale? Comenzamos a jugar un poquito con esto de la programación en PHP, conceptos básicos que ya deberían de saber. La siguiente variable es si está adiestrado o no, ¿no? Adiestrado. Y lo recibe el parámetro A. Igual, si es true, vamos a decirle que diga que está adiestrado. Y si no, que diga no tiene entrenamiento. No adiestrado. Muy bien. Y pues la foto, simplemente la vamos a pasar, la URL de la foto la vamos a pasar de la variable f al atributo local foto, al atributo público foto. Y entonces ahí está, ¿no? Entonces, en estos momentos, fíjense, yo recargo, obviamente no pasa nada en el navegador, pero ahí ya se ha instanciado mi objeto Kenai como un objeto de la clase perro con todos estos valores, porque en el momento que se creó, el constructor actúa, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo quisiera ver, fíjense, si yo aquí mandara un echo a la variable Kenai, ¿no? Kenai es un objeto. Entonces, miren, me dice catchable fatal error. Objeto de la clase perro no puede ser convertido a cadena de texto. ¿Sale? Por ejemplo, en JavaScript, ¿no? Muchas veces cuando queremos ver un objeto, igual, si lo tratamos de imprimir en pantalla, pues nos va a decir que no se puede. Pero nosotros nos podemos ir a la consola y, por ejemplo, aquí decirle window. Window es el objeto padre de JavaScript en el navegador. Y miren, aquí me desglosa todo lo que es window. ¿Sale? Pero pues esto está del lado del backend, ¿no? Del lado de PHP. Entonces, tenemos una función. Entonces, acuérdense, esto no aplica, ¿no? Tenemos una función que se llama bar_dump, que digamos que me permite analizar la estructura de un objeto. Entonces, miren, le voy a poner bar_dump kenai. Abro una pestaña. Recargo. Y miren, me dice, mira, es un objeto que tiene 7 cosas, nombre, tiene una cadena de 5 que se llama Kenai, raza, una cadena de 7 que se llama Firefox, edad, una cadena de 7 caracteres que dice 3 años, sexo, un string de 5 que dice macho, adiestrado, un string que dice 10, adiestrado foto, un string de 54 y comida en null. O sea, vean que aunque yo en el constructor no he inicializado la variable comida, como acá en los atributos tengo definido el atributo comida, todavía no lo ocupo, ¿no? Entonces, pues aquí PHP directamente me lo está mandando a null, ¿vale? Entonces, piensen este, eh, este método bar_dump como la consola para analizar objetos en JavaScript, ¿no? Voy a hacer muchas referencias a JavaScript porque pues, es mi lenguaje favorito y con el que me siento cómodo explicando y con el que generalmente me paso o trato de hacer la equivalencia cuando trabajo o enseño en otros lenguajes, ¿no? Muy bien, entonces, pues, si yo quiero analizar la información de un objeto, de un arreglo, utilizo el método bar_dump, ¿no? Yo lo voy a dejar comentado para que no nos aparezca ahí todo este merequetengue que apareció como cadena de texto. Y pues vamos a seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera imprimir pues ya algunas de las características de mi perro? Por ejemplo, su nombre. Yo podría decirle echo kenai punto, o sea, flechita, y acceder a nombre, ¿no? Y para que esto no sea tan feo, vamos a concatenar en código PHP, digo en código HTML para que se vea bonito.
¿no? Entonces, lo meto en un H1, ¿no? Y entonces, miren, recargo y ya me dice, Kenai, ¿no? Y así como lo escribí, con la E y la A mayúsculas. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner un eco para imprimir en H2 la raza. Y la raza diría Firefox, ¿no? Lo que tenía. Y así vámonos. Ahora podría ser en un H3 la edad, ¿no? Luego en un H4 vamos a seguir jugando con los encabezados. En un H4 el sexo. En un H5 si está adiestrado o no. Adiestrado. Me van a decir en un H6 la foto, ¿no? Fíjense, la foto la voy a imprimir. Fíjense, por acá tengo que abrir una etiqueta image y luego en su atributo source le tengo que decir que el source va a ser igual entre esta primer doble comilla es del source del HTML. Luego tendría que ir Kenai flechita foto y luego acá, ¿cómo cerraría mi etiqueta? Tendría que cerrar con la doble comilla del source de la imagen y el pico paréntesis que cierra mi imagen. ¿Sale? Fíjense, si yo recargo, ahí está, Kenai, Firefox, 3 años, macho, adiestrado y tardó un poquito en cargar la imagen porque estoy subiendo unas cosas por FTP, estoy descargando otras, entonces alento yo mismo mi internet, pero vean que ahí está la imagen que la está jalando desde la otra presentación de JavaScript que tengo en mi GitHub. ¿Sale? Muy bien, pues está funcionando, ¿no? Ya tenemos acceso a los atributos. Ahora, vamos a ejecutar los métodos, ¿no? Ahorita no hemos programado nada en los métodos. Por ejemplo, el método ladrar, ¿no? El método ladrar, podríamos decirle que, aquí simplemente que diga eco, wow, wow, ¿no? A lo mejor, como es una alerta, una advertencia, le voy a decir que ese wow, wow, esa palabra wow, wow, la ponga en una etiqueta mark para que resalte. Wow, wow, wow. Y unos símbolos de exclamación, ¿no? Y para que se convierta a bloque, vamos a ponerla dentro de un párrafo. Ahí está, eco, wow, wow. Entonces, fíjense. Por acá, pues lo único que yo tendría que hacer es directamente, ya no poner eco kenai.ladrar, ¿no? Porque internamente cuando ejecute el método ladrar, ¡ay, Dios santo! Lo puse en el destructor. Cuando invoque el método ladrar, el eco ya trae el método ya trae un eco, ¿no? Entonces acá abajo nada más directamente tendría que decirle kenai, flechita, ladrar, ¿no? Y entonces esa ya sería una acción. Y entonces recargo y miren, ahí está, wow, wow. La imagen no ha desaparecido, tarda un poquito en cargar. Ahora fíjense, muy importante, el siguiente método sería la comida, ¿no? Entonces, para la comida, vamos a decir que, fíjense, aquí es donde yo tendría que hacer la inicialización del atributo comida a la variable que me pase el usuario aquí como C, ¿no? Entonces aquí tendría que decirle this flechita comida va a ser igual a lo que el usuario te pase en C. Y luego pues simplemente un eco que diga this nombre. Ahora recuerdan que yo puedo acceder a los elementos, atributos y métodos que están dentro de mi clase, dentro de la clase, ¿no? O sea, dentro de la clase puedo prácticamente invocar cualquier método.
que exista independientemente de método o propiedad, independientemente de su modificador de acceso. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí le voy a decir que, para que diga Kenai comió o Kenai come y lo que le pongamos, ¿no? Entonces le voy a poner Kenai, si yo quiero imprimir el nombre de mi perro sería, vamos a ponerlo todo en un párrafo. Ay, soy un desastre. No, oh, miren, parece que estoy jugando. Ahí está. Dentro de un párrafo voy a poner nombre y luego otra, imprimiría el nombre, ¿no? Luego un espacio en blanco para que no se amontone y le pongo come, espacio, y después del espacio, pues this, flechita, comida, ¿no? Y luego tendría que cerrar, pues, el párrafo que he puesto, ¿sale? Muy bien, fíjense. Entonces, por acá yo podría invocar Kenai comer y le voy a pasar como argumento una, vamos a decirle que va a comer croqueta, ¿no? Y entonces miren, por acá recargo y dice Kenai come croqueta, ¿no? Por ejemplo, si después le dijera que Kenai quiere comer tacos, ¿no? Pero no le den verduras porque les hace fuchi, el desgraciado. Miren, ahí está, Kenai come tacos, Kenai come croquetas. Kenai come croquetas en plural, ¿sale? Ahora, ¿qué otro método nos falta, no? Nos falta el método de aparecer. Y aparecer, pues tendría que aparecer su foto. Por acá, yo lo que hice fue en un image source, imprimir ya, pues, su foto, ¿no? Pero realmente no tendría que haberlo aplicado así. Pero miren, este eco me va a servir. Este eco lo voy a cortar y me lo voy a llevar dentro de la función aparecer. Cuando yo aparezca a Kenai, pues lo que tiene que hacer es aparecer la foto, ¿no? Entonces, aquí ya estoy haciendo algo con ese atributo. Vean que, bueno, pero aquí no podría ser Kenai, ¿no? Aquí estoy dentro de la especificación de mi clase, de mi modelo a seguir. Entonces, aquí, ¿cómo hago referencia a mi objeto? No con Kenai. Porque si yo aquí le cambio a Firulais, ¿no? Firulais es un nuevo perro, pues entonces tendría que cambiar todo a Firulais, porque ahora mi objeto no se llama Kenai, mi objeto se llama Firulais, ¿sale? Entonces, dentro de la clase, ¿cómo hago referencia con this? ¿No? Entonces, aquí le digo this.photo. Ahora ya nada más aquí, incluso miren, para completar nuestros encabezados de tipo, todos los encabezados que hay en HTML, vamos a decirle, vamos a imprimir en pantalla simplemente el valor del atributo foto, ¿no? Y por lo único que vamos a tener es esa URL que yo he pasado como parámetro acá, ¿vale? Muy bien, entonces fíjense, si yo recargo ahorita ya no tendría que aparecer la foto de Kenai, miren, ya aparece en un H6 la URL de la imagen. Ahora, cuando yo ejecute acá Kenai, flechita, aparecer, sale, recargo, entonces miren, hasta que yo ejecuto el método aparecer, pues es que ya la imagen de Kenai aparece, ¿sale? Y entonces vean que es muy, muy sencillito, muy básico, pues esto de la programación orientada a objetos. Si ya ustedes traen como el background de la programación orientada a objetos en otro lenguaje, pues nada más es adaptarse a esta sintaxis de PHP, ¿no? Por ejemplo, PHP es como JavaScript, un lenguaje no tipado, ¿no? A diferencia de otros lenguajes como en C, como en Java, donde yo tengo que decir qué tipo de dato es, ¿no? Acá vean que simplemente lo defino y PHP interpreta el valor en base, pues, al valor que tenga, ¿no? Una cadena de texto, un número, un boolean, etcétera. Muy bien, ahora, fíjense, algunas cosas ya como para concluir este primer ejercicio. Primeramente, quiero que les quede un poquito más claro el concepto del constructor y el destructor. Vean que en el constructor yo inicialicé todo lo que pues le definí acá, le pasé como parámetros, como argumentos a mi perro, ¿no?
Si yo por acá creara otro perro y le diera otros valores, pues igual, sería estar jugando con ese nuevo objeto de la clase perro, ¿no? Ahora, fíjense, para que se den cuenta, ¿no? De la finalidad del que el constructor se inicializa al inicio de instanciar un objeto y el destructor al final, miren, lo que yo voy a hacer es poner un simple mensaje de eco para que se den cuenta de esto, ¿no? Entonces, antes de la inicialización, voy a mandar, o incluso después, realmente no importa, pero fíjense, voy a mandar un eco en una etiqueta mark para que resalte. Que diga, hola, soy el constructor de la clase, ¿no? Y vamos a llevarnos un eco similar al método destruct que diga hola, no, más bien adiós, adiós, soy el destructor de la clase, ¿sale? Y entonces fíjense, quiero que pongan atención, vean dónde aparece el texto de constructor y destructor. Recargo y miren, hola, soy el constructor de la clase. Aparece, recuerden, el método constructor es el que inicializa el objeto y todo lo que pongamos ahí se ejecuta en ese momento, en el momento que creamos la variable. En este caso mi variable se llama pesitos_kenai. Y luego, cuando ya termino de utilizar ese objeto, en este caso el último método que ejecuté fue el método de aparecer, ¿no? Vean que por acá dice adiós, soy el destructor de la clase. Ahora, aparece aquí porque tanto la imagen como la etiqueta mark trabajan en línea, ¿no? Entonces, vamos a agregarles párrafos para que sean etiquetas de bloque. Y entonces aparezcan en párrafos independientes. ¿Sale? Recargo y miren, ahí está, ¿no? Entonces, inicia mi clase, mi objeto, la instancia de mi objeto, termino de usar mi objeto y acá está el destructor, ¿no? Ahorita simplemente lo vamos a manejar a nivel de mensajitos, pero van a ver que ya cuando hagamos nuestra aplicación final, pues estos dos métodos van a ser de bastante ayuda, ¿no? Muy bien. Ahora, otros detallitos. Por ejemplo, no hemos visto métodos privados, ¿no? O métodos o atributos privados. Entonces, por ejemplo, miren, siguiendo en el contexto de los perros, yo creo que algo, bueno, a los perros les vale gorro, pero yo creo que a los amos de los perros sería bastante bochornoso que ventilaran, que expusieran si su perro tiene pulgas o no, ¿vale? Entonces, fíjense, eso es algo que vamos a manejar de manera privada, ¿no? Entonces, los perros van a tener un atributo privado. ¿Por qué privado? Porque no quiero que absolutamente nadie lo sepa, que se va a llamar pulgas, ¿no? Y entonces, pues eso significa que vamos a agregarle por acá a nuestro constructor una variable p, ¿no? Y entonces, fíjense, lo que voy a hacer es, pues, decir en el constructor que pulgas es igual a lo que venga en p. Eso significa que yo tengo que pasarle por acá un parámetro y vamos a hacer que sea boolean, ¿no? True o false. ¿Tiene pulgas o no tiene pulgas? En estos momentos, antes de grabar este video, déjenme decirles que ya tenía como 3 semanas que no bañaba a mi perro, entonces lo bañé y pues puedo cerciorarme que no tenía pulgas, que no tiene pulgas. Entonces le puedo poner false, ¿no? Pero entonces fíjense, ¿qué va a pasar si por acá agarro y acuérdense que aquí estamos mandando imprimir las propiedades y yo acá le dijera kenai.pulgas, sí fue en plural, ¿verdad? Nada más vamos a revisar eso. Sí, private pulgas. Kenai, flechita, pulgas. Acuérdense que es un método privado. Los métodos, perdón, es un atributo. Atributo o método, no importa, no los podemos ejecutar desde afuera.
solamente dentro de la clase. Entonces, miren, recargo y miren que me dice, error fatal. Tú no puedes acceder a una propiedad privada, perro. Miren, aparece el operador de resolución de ámbito, los dos puntos, perro, dos puntos, pulgas. Pulgas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un método privado. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera exponer este método privado? Bueno, pues yo tendría que accederlo, este recurso privado, accederlo desde uno público acá, ¿sale? Entonces, fíjense, lo que yo tendría que hacer es crearme, pues a lo mejor un método que diga, un método público que se llame, tiene pulgas, y entonces la programación interna de este método, fíjense, vamos a decir que nos imprima pulgas es un valor boolean. Entonces vamos a utilizar un operador ternario, ¿no? Si this flechita pulgas, ¿no? Ahora, voy a tener acceso porque estoy dentro de la clase, ¿no? Entonces, como estoy dentro de la clase, sí puedo tener acceso a este recurso privado. Y yo voy a exponer el valor de este recurso privado a la hora de invocar un recurso público, que en este caso es la función tiene pulgas. Entonces, aquí imprimo en un eco a través de un operador ternario. Si tiene pulgas, o sea, si this.pulgas es true, entonces eh, vamos a decirle que diga tiene pulgas. Caso contrario, pero vamos a ponerlo en un párrafo para que, acuérdense que ahorita como todo lo estamos imprimiendo, pues, estoy agregando estas etiquetas HTML, ¿no? Entonces, por acá tiene pulgas, no tiene pulgas. Muy bien, ¿sale? Listo, ya tenemos esto. Ahora fíjense, por acá ya vimos que si yo ejecuto el método privado, pues no, simplemente no me lo ejecuta, ¿no? Me marca un error fatal. Pero si yo por acá le digo que Kenai flechita tiene, ay, y eso me pasa por ser programador JavaScript. Acuérdense que el camel case es para el nombre de las clases, pero en métodos y atributos, PHP utiliza el underscore. Entonces aquí realmente tendría que ser tiene guión bajo pulgas, ¿no? Entonces por acá tiene guión bajo pulgas. Ejecuto. Acuérdense que por acá había agregado el parámetro false. Y entonces miren, recargo y vean que ya me dice no tiene pulgas, ¿no? Entonces, ahí está una manera de acceder mediante un método privado mediante un método público, en este caso tiene pulgas, a un atributo privado, ¿no? Que es pulgas. Bueno, y ya para finalizar esta sesión, fíjense, por acá lo que voy a hacer es otras cosas que les quería comentar. Acuérdense que dentro de la clase yo puedo acceder a los nombres de métodos por su con la palabra self, que hace referencia a la misma clase, por la palabra parent, pero en este caso todavía no vemos herencia, y por el nombre de la clase. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo fíjense, voy a crear una función, otro método público que se llame eh, volver a no, que diga ladrar y comer, ¿no? Yo sé que no es muy usual ni funcional, pero quiero que explicarles esto, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo método que se va a llamar ladrar y
comer, ¿no? Y entonces, fíjense, ladrar y comer, pues lo único que va a hacer es repetir el método comer y repetir el método ladrar. Entonces, fíjense, aquí simplemente, o sea, yo puedo acceder al método, ya lo hemos visto, con el operador dis, flechita, ladrar, ¿no? Y fíjense que por acá, después de la palabra no tiene pulgas, me aparecería otro, no me aparece nada porque es lo que tengo que hacer. Por acá, después del método que nay tiene pulgas, tendría que decirle que nay flechita, ladrar y comer, ¿no? Entonces, que nay flechita, ladrar y comer. Entonces, fíjense, ahora sí, como este método invoca uno interno dentro de la clase, pues tendría que aparecer otro wow wow aquí. Miren, recargo y ahí está, wow wow. Pero fíjense, yo en lugar de ejecutarlo así, podría ejecutarlo así, self, y en lugar de utilizar la flechita, utilizo el operador de ámbito de resolución. O sea, le estoy diciendo, de ti misma, clase, ejecuta el método de ladrar y vean que funciona. Miren, ahí está. Otra forma de hacerlo es mediante el nombre de la clase, ¿no? La clase se llama perro, operador de ámbito, y luego el método comer, ¿no? Y ahora vamos a decirle que Nay le gustan mucho las tortillas, ¿no? Bueno, pero ya comió tacos y los tacos son tortillas, vamos a decirle que va a comer huesos, ¿no? Entonces, perro, comer huesos, y miren, wow, wow, que Nay come huesos. Ahí está. Ahora, si yo tuviera una clase padre que perro la heredara, si yo aquí pongo la palabra parent, estaré invocando un método que se llame comer y que esté definido en esa clase padre. Pero no se preocupen, de la herencia vamos a hablar en siguientes ejercicios. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si por acá quisiera yo imprimir, por ejemplo, self, nombre, ¿no? Miren, error fatal. No hay una constante llamada nombre. Pues a lo mejor te faltó el pesitos, ¿no? Porque el atributo ya definido se llama nombre. Entonces vamos a ver si es cierto. Recargo y me dice, error fatal, acceso a una propiedad declarada estática, ¿sale? O sea, lo que él está esperando es que el nombre sea estático, que yo lo declare como estático, ¿no? Recuerden, en la presentación hablábamos de, yo puedo acceder a atributos estáticos y a métodos y a propiedades estáticas mediante el operador de resolución, pero el detalle es que, acuérdense, o sea, los métodos estáticos no pueden mandarse a llamar desde fuera. Entonces, si yo aquí le pusiera public static, ¿sale? Me marcaría error. Acá, miren, acá me manda un notice porque estoy tratando de acceder a un recurso estático, ¿no? Desde fuera, porque acuérdense que afuera tengo kenai.nombre, ¿no? Entonces, y también utilizo kenai en otro lado, ¿no? El nombre, miren, aquí en la comida. Entonces, a ver, si yo lo cambiara por que no fuera nombre, a lo mejor la raza solamente la ocupo una vez, static raza, ¿no? Fíjense, el warning, el notice, de todos modos me lo manda, aquí me está diciendo que estoy imprimiendo una variable estática por fuera de la clase, ¿no? Entonces esto pues no aplicaría, ¿no? Ahora, por acá, si yo comentara aquí el eco de la raza, vamos a ver qué pasa, recargo, y de todo dice que estoy tratando de acceder a una propiedad raza que no es estática. ¿Por qué? Porque recuerden que acá en el constructor estamos definiendo en la variable R raza. Y acuérdense que la característica de las propiedades de los atributos estáticos es que siempre van a tener el mismo valor.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo tendría que comentar esto, ¿no? Pero adicionalmente tendría que darle, pues, un valor aquí estático a raza. Y entonces vean que ahí es cuando ya aparece acá Firefox, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual y ahorita ya los confundí un poquito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dejen regresar todo a como estaba. Fíjense, aquí estábamos, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar self o el nombre de la clase para mandar a llamar métodos independientemente de que sean estáticos o no. Pero ya vimos que si yo hago un echo a alguna variable con self o echo a alguna variable con el nombre de la clase, pues me marca aquí unos warnings, ¿no? Me dice que es un error fatal porque o sea, cuando yo trato de imprimir en pantalla un nombre de una variable a través del operador de resolución de ámbito, ya sea con la palabra self, parent o el nombre de la clase, a diferencia de los métodos, el atributo tendría que ser estático. Entonces, por ejemplo, aquí ya podríamos definir un atributo estático. Acuérdense que un atributo estático es como una constante, como un valor de una constante, ¿no? Un valor que nunca va a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que vamos a definir un recurso público, más, pero vamos a ponerlo al final para que tengan el orden en el que lo fuimos trabajando. Vamos a decir que un recurso público dentro de la clase perro, ahorita se me está ocurriendo, esto lo estoy improvisando en el momento de la grabación, es a lo mejor el mejor amigo, ¿no? Yo sé que es al revés, el mejor amigo del hombre, existe esa frase trillada, ¿no? El mejor amigo del hombre es el perro. Vamos a decirle aquí que el mejor amigo es el hombre, ¿no? Eh, entonces, fíjense, acuérdense, las propiedades estáticas son propiedades que no van a cambiar en la definición. Entonces, si yo quisiera acá en el constructor redefinir la variable mejor amigo, me marcaría warnings. Entonces, aquí ya estoy accediendo a un atributo público estático. ¿Por qué estático? Porque nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, el mejor amigo del perro siempre va a ser el hombre. Entonces, ahora yo que ya he declarado este método estático, ¿no? Fíjense, ahora sí yo podría decirle eco, perro, mejor amigo, ¿no? Y entonces miren, recargo. Y por aquí tengo algo de raza. Creo que le dejé el static a raza. Sí, miren, aquí le dejé el static a raza. Ahí está. Entonces, recargo. Y vean cómo ya me aparece hombre, ¿no? Entonces podríamos ponerle un párrafo que diga el mejor amigo del perro es él y que imprima hombre, ¿no? Y esa sería la forma de acceder a un recurso estático. El mejor amigo del perro es el hombre, ¿no? Por ejemplo, una constante, const. Los perros suelen ser fieles, ¿no? Entonces, vamos a ponerle una constante que diga mejor, acuérdense que las constantes se definen en mayúsculas, mejor cualidad. Y vamos a decirle que los perros fidelidad,
¿no? Esa es una constante en los perros. Los perros son muy fieles. Entonces, por acá vamos a hacer un eco que diga la mejor cualidad del perro es la, y me va a imprimir fidelidad, pero en este caso vamos a poner la mejor cualidad, ¿no? Y entonces miren, recargo y ahí está, la mejor cualidad del perro es la fidelidad. Y puedo hacer recurso a través de la constante, a través del nombre de la clase o a través de self. Recuerden que las constantes también van a ser públicas, ¿sale? Y de ámbito global. Y creo que con este breve ejercicio, menos de una hora, hemos definido muchos de los conceptos que estuvimos viendo de manera teórica en las dos sesiones anteriores, ¿sale? De cualquier manera, vamos a seguir practicando con esto de la programación orientada a objetos y los demás temas que tenemos, como el polimorfismo, la herencia, las interfaces, ¿no? Entonces, aquí a este método vamos a ponerle más más info, ¿no? Más info de los perros. Más info. Entonces acá que diga que no hay punto más info, ¿no? Y listo. Pues hasta aquí este primer esta práctica, ¿no? Entonces aquí les dejo para que vayan copiando el código. Póngale pausa. La definición de todos nuestros atributos, constantes, etcétera. Luego el método mágico del constructor y el destructor. Ahí se alcanzan a ver. Pausa. Luego los métodos públicos que definimos hasta el de tiene pulgas. Y luego acá nuestro método más info con las otras formas de acceder a métodos y atributos, ¿no? Más info con el operador de resolución de ámbito. Y por acá, pues todas las instancias que ejecutamos, ¿no? Ahí se alcanzan a ver todas y voy a corregir. Discúlpenme, estoy muy acostumbrado al camel case, pero en PHP es con el underscore, más guión bajo info. Pues listo. Nos vemos en la siguiente clase. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Está en el curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.